muy buenas tardes. Les habla Gerardo Rodríguez Díaz, presidente de Retinosis Pigmentaria y su variante en México, dándole la bienvenida a la moderadora Vita Hernández. Gracias, Gerardo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Retinosis Pigmentaria y sus variantes México les da la más cordial bienvenida a la conferencia titulada Actualidades en el diagnóstico genético de las distrofias y beneficios del estudio. Esta conferencia estará en voz del doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, oftalmogenetista. A continuación, leeré su semblanza profesional. Él es médico por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Realizó su especialidad en genética médica en el Hospital General de México. Cuenta con una maestría y un doctorado en ciencias médicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es profesor de tiempo completo en la Facultad de Medicina de la UNAM. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. Su línea de investigación es la oftalmogenética y el reconocimiento de las bases moleculares de diversas enfermedades hereditarias en el humano, particularmente las que están asociadas a la discapacidad visual. Actualmente es profesor del posgrado en la Facultad de Medicina de la UNAM y jefe del Departamento de Genética en la Unidad Periférica, Facultad y Medicina, UNAM, Instituto de Oftalmogenetía, Conde de Valencia. Ha publicado más de 190 artículos internacionales en el área de la genética humana. Trabajos que acumulan alrededor de 2.500 citas. Ha sido tutor de más de 50 alumnos en la especialidad de maestría y doctorado en el área de la salud de las ciencias biológicas. Ha sido integrante y presidente de la Comisión Dictaminadora del Área 3 del Sistema Nacional de Investigadores y desde junio del 2022 es responsable de la Unidad Mixta de Diagnóstico de Enfermedades Raras de la Facultad de Medicina de la UNAM. Doctor Juan Carlos Centeno Ruiz, es usted bienvenido a este espacio. Con todo gusto lo escuchamos. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, al señor Gerardo Rodríguez por la atenta invitación y a Vita por la presentación, y realmente estoy muy gustoso de estar con ustedes para presentar esta charla que intenta, como se dijo, bueno, pues platicar acerca de las actualidades del diagnóstico genético en enfermedades de la retina y los beneficios de este estudio genético. Entonces, vamos a iniciar, si me lo permiten. Si no hay algo antes, voy a compartir mi pantalla. Adelante, doctor. Bien. Entonces, como ya se mencionó, este es el título de la plática de hoy. Y vamos a platicar de este tema que es de mucha relevancia, sobre todo en los últimos años. Van a ver ustedes que ha avanzado tanto el estudio genético en este grupo de enfermedades de la retina que ahora es posible analizar muchísima información genética de una persona para llegar al diagnóstico. Como antecedentes, y para situarnos, solamente recordar que las enfermedades
en una persona tienen diversos orígenes. Tenemos enfermedades que son infecciosas por microorganismos. El COVID es un ejemplo muy reciente, muy claro, pero hay cientos: tuberculosis, paludismo, enfermedades bacterianas, y estas son adquiridas y se pueden tratar con medicamentos. Hay enfermedades que surgen por golpes, por traumatismos en accidentes, fracturas, alteraciones como traumatismos craneoencefálicos. Hay otro grupo de enfermedades muy importante que se llama crónico-degenerativas, que incluyen a la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, y estas enfermedades se producen sobre todo en la etapa de la vida, en la etapa adulta. Son enfermedades de la quinta, sexta década de la vida, que se deben a una combinación de factores genéticos y también del estilo de vida de la persona. Y hay otro grupo de enfermedades que son totalmente genéticas, donde se encuentra el síndrome de Down, que es muy conocido, la hemofilia, y ahí encontramos también a las distrofias de retina y la retinosis pigmentaria. Esto es muy importante porque este grupo de enfermedades tiene una causa totalmente genética, no se debe a una bacteria, no se debe a un virus, no se debe a golpes, no se debe a alguna sustancia del ambiente, sino es totalmente genético. Y cuando hablamos de distrofia retiniana, tenemos que definir qué es una distrofia. Una distrofia es una pérdida progresiva de las células que conforman un tejido del cuerpo. Así que tenemos distrofias que pueden ser musculares, distrofias de la córnea, distrofias de varias partes del cuerpo y también distrofias retinianas. Entonces, cuando uno habla de distrofias, tiene que ponerle el apellido para que sepamos de qué tipo de distrofia hablamos. Porque hay distrofias musculares y distrofias de otras partes del cuerpo. Y las distrofias retinianas son un tipo. Se caracterizan, ya decía, porque las células de nuestra retina, que es el tejido que está al fondo de nuestro ojo y que capta la luz, esas células empiezan a morirse, empiezan a degenerar, se pierden. Específicamente dos tipos de células que se llaman fotorreceptores, son los conos y los bastones, y que son el tipo celular más importante para captar la luz. Una vez que se capta la luz, esa señal va al cerebro y eso nos permite ver. Pero en las distrofias retinianas, las células están defectuosas, se están perdiendo y por eso no hay este fenómeno de la visión. Eso es una distrofia de retina. Y tenemos diversos tipos de distrofia de retina. Es una enfermedad que es frecuente cuando hablamos del grupo de enfermedades. De cada 3,000 personas o 2,500 personas, una va a padecer una distrofia de retina. Tienen la característica de ser hereditarias, es decir, se pueden transmitir a la descendencia. La otra característica muy importante es que son progresivas, es decir, van aumentando el daño a nivel de la retina de la persona conforme pasa el tiempo. Sin embargo, esta velocidad de progresión es diferente de persona a persona. Y en todo el mundo se sabe que las distrofias retinianas son una causa principal de baja visión y de ceguera, sobre todo en etapa laboral. Y esto lleva una carga económica muy importante, tanto para el individuo como para la familia. Y tenemos distintos tipos de distrofias retinianas, como ustedes saben. La más frecuente en todas partes del mundo se llama retinosis pigmentaria, por ahí también le llaman retinitis pigmentosa. Se puede usar cualquiera de los dos términos, el término más aceptado es retinosis pigmentaria. Y hay otro grupo de enfermedades de la retina de este tipo que afectan el centro de la retina, que se llaman maculopatías o distrofias maculares, de las cuales la más frecuente o más conocida es la enfermedad de Stargardt, que empiezan en los primeros años de vida, 6, 7, 8 años, y afecta la parte central de nuestra retina. Y otros tipos de distrofia retiniana, por ejemplo, distrofias conos bastón, que afectan primariamente los conos y al final los bastones, la corvideremia, la amaurosis congénita de Leber, la retinosquisis y varias otras. En general puede haber más de 20 tipos distintos de distrofias retinianas y a veces es posible, viendo la retina de la persona, del paciente, poder identificar cierto diagnóstico, pero muchas veces eso no es posible, sobre todo en casos avanzados cuando ya la enfermedad está en etapas
tardías, ya la retina tiene muchos cambios y ya no es posible diferenciar, por ejemplo, una distrofia conobastón de una retinosis pigmentaria o de una maculopatía. ¿Cuál es el origen de la distrofia de retina? Ya decíamos que es algo genético, su origen es genético, pero dentro de las posibilidades de un origen genético, las distrofias de retina se deben a la alteración, que también llamamos mutación de un gen. Es decir, las distrofias de retina son una enfermedad de tipo monogénico. Esto es algo importante que hay que recordar, porque vamos a ver más adelante cómo estudiar los genes y de esta manera poder llegar a un diagnóstico genético en una persona con una distrofia de retina o con retinosis pigmentaria. Entonces, estas enfermedades que se llaman monogénicas se deben a la alteración de un solo gen. Ahorita vamos a explicar un poco más a qué nos referimos cuando decimos gen. Y una de las características de las enfermedades monogénicas como las distrofias retinianas es que hay una alta probabilidad de que se repita la enfermedad en la familia, ya sean los hijos, ya sean los hermanos, ya sean primos u otros familiares, dependiendo el tipo de alteración genética. Esta tiene un riesgo alto de repetición. En el árbol genealógico que vemos en la pantalla, los símbolos en negro significan personas que tienen la enfermedad y cómo se está transmitiendo esa enfermedad de generación en generación. Muy bien, entonces, si decimos que las distrofias retinianas, retinosis pigmentaria y sus variantes son causadas por mutación de un gen, ¿qué significa un gen? ¿Qué es un gen? Un gen es una parte de la información genética que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestras células. Y voy a hacer una analogía para que se entienda mejor qué es un gen. Un gen lo podemos comparar con un libro que tiene un texto y ese texto debe ser un texto que se entienda, que no tenga errores y que tenga una extensión definida. Eso podemos decir que es un gen. El humano, todas las personas tenemos una biblioteca que tiene 23,000 libros, es decir, 23,000 genes, si seguimos con esta comparación de un gen que es un libro. Esa biblioteca completa de 23,000 libros o 23,000 genes también se llama genoma, que seguramente es un término que ustedes han escuchado mucho recientemente. Bien. ¿Qué es una mutación entonces? Una mutación es un error en el texto de ese libro, es decir, una mutación en el texto de ese gen, que puede ser que una palabra esté perdida o eliminada, que una página esté perdida o duplicada, o incluso una letra incorrecta. Con una sola letra incorrecta de ese libro, de ese texto, eso lo llamamos mutación, y quiere decir que ese gen ya no funciona igual, porque el texto que contiene ese libro o ese gen, pues ya no se entiende correctamente por ese pequeño cambio, que repito, puede ser grande, pérdida de una palabra, una página, 2 páginas, pero la mayoría de las veces el daño corresponde a una letra incorrecta. Así de pequeño son esos cambios a nivel del ADN, de nuestro material genético, que hacen que los genes ya no funcionen. ¿Y qué tan grande es un gen? Pues eso podemos también compararlo con la extensión de un libro. Un libro puede tener cientos de páginas o miles de páginas y miles a millones de letras. Entonces, imagínense ustedes si comparamos un libro que tenga 20 páginas con un libro que tiene 1000 páginas, pues es obvio que buscar ese error de una letra, en algunos casos, pues va a ser más difícil en el libro de 1000 páginas que en el libro de 20 páginas. Y los genes son así, son de una extensión distinta. ¿Y por qué tenemos 23,000 genes? Que esos 23,000 genes son los que dan las instrucciones para que una persona, un individuo se forme y funcione correctamente. Hay genes para todo, hay genes para cerebro, hay genes para corazón, hay genes para piel, hay genes para la sangre, hay genes para todo. Sin embargo, si nos enfocamos en las distrofias retinianas, sabemos que de esos 23,000 libros que componen la biblioteca del ser humano, o el genoma,
solamente 300 libros o 300 genes son los que intervienen en la función y la formación de la retina. Y si se altera, si se muta alguno de esos 300 genes o libros en el ejemplo, vamos a tener una distrofia retiniana. Entonces ya empezamos a ver aquí un poco la complejidad de la enfermedad. No es un solo libro el que tenemos que estudiar para encontrar el error, la mutación que hace que una persona, un niño, un adulto tenga una retinosis pigmentaria o sus variantes, sino que tendríamos que estudiar 300 libros, cada uno hoja por hoja, palabra por palabra, letra por letra, para poder identificar en dónde está la alteración que está dando origen a la enfermedad. Entonces, espero que este ejemplo sea claro, pero cualquier duda la podemos aclarar. Y bueno, ¿qué es un estudio genético entonces? Un estudio genético consiste en el análisis del ADN, que es el material genético de una persona, para identificar cambios genéticos, que ya hablamos de ellos. Los cambios genéticos son las mutaciones, esos cambios de una letra o de una palabra en nuestros libros o nuestros genes, y estos cambios genéticos causan una enfermedad. Y tenemos miles de enfermedades que están causadas por cambios genéticos. Sin embargo, pues ya acabamos de ver que para las distrofias retinianas son 300 genes las posibilidades. En cada persona, en cada paciente o en cada familia es uno de esos 300 genes. Y el reto, la meta es identificar cuál de esos 300 está alterado en ese paciente, y esa es la función de un estudio genético, poder identificar cambios genéticos en el ADN, y esos cambios genéticos explican la enfermedad que estamos viendo en la persona. ¿Cómo se hace ese estudio genético o análisis del ADN? Eso se hace desde hace muchos años, desde hace más de 40 años ya se desarrolló la tecnología para poder revisar esos genes, esos libros, a nivel de las palabras, a nivel incluso de las letras, y poder decir, aquí hay un cambio, aquí hay una alteración, aquí hay una mutación, y esto me confirma un diagnóstico de enfermedad del tipo genético que sea. Y el método que se ha utilizado desde hace 40 años es el que se ve aquí en la pantalla, que son estas señales u ondas o picos de colores que solamente nos están diciendo nuestro alfabeto genético. Y es muy exacto este estudio que se llama secuenciación de DNA tipo Sanger. Seguramente también algunos lo han oído por ahí. Es muy exacto, es de mucha utilidad. Sin embargo, tiene una limitación, y es que por cada estudio de secuenciación Sanger que nosotros realizamos para diagnosticar una enfermedad, solamente podemos leer 800 letras. Y imagínense un gen que tenga 80,000 letras, u 800,000 letras, u 8 millones de letras, pues tendríamos que leer de 800 en 800 en 800, y eso puede llevar meses o años. Eso solamente considerando uno de los libros. Y acabamos de decir que en una persona con una distrofia retiniana pueden ser 300 posibilidades, 300 libros que habría que estudiar para poder llegar a tener un diagnóstico. Entonces, aunque la secuenciación Sanger se utiliza mucho, tiene esta limitación. Y vamos a ver más adelante cómo el avance de la tecnología en los últimos 10, 12 años, pues permite estudiar estas enfermedades que por este tipo de secuenciación Sanger sería imposible llegar a un diagnóstico. ¿Por qué? Pues su capacidad es limitada, aunque es muy exacta la tecnología. Entonces, estudiar por este método de leer 800 letras en 800 letras, que es la secuenciación Sanger en enfermedades como las distrofias retinianas, no es nada práctico. La mayoría de las veces no llegaríamos a un diagnóstico, sería muy caro, tendrían que pasar años para poder diagnosticar a una persona, o quizá nunca se podría diagnosticar porque son muchísimas las posibilidades. Además, si consideramos que la mitad de los pacientes que tienen una retinosis pigmentaria
o una distrofia retiniana relacionada, la mitad de ellos no tienen antecedentes en la familia, pues eso también dificulta mucho el estudio, porque a veces el árbol genealógico, cuando hay varios afectados en la familia, nos va guiando para acotar ese número de 300 genes al estudio de la persona. Es decir, podemos estudiar un número menor de genes si el árbol genealógico me dice que es una enfermedad dominante, si es una enfermedad recesiva, si es una enfermedad que solamente está ocurriendo en varones. Entonces ya mis posibilidades disminuyen, ya puedo estudiar un número menor de genes, pero solamente la mitad de los pacientes con este tipo de enfermedades de retina presentan antecedentes, y eso también limita mucho la capacidad de los estudios genéticos. De manera que hay otras enfermedades del humano también que tienen muchos genes como posibilidades, pero sin duda la distrofia de retina es el ejemplo más claro de una enfermedad genética monogénica que puede estar causada por uno de muchos genes. Y repito, el reto es encontrar dónde está esa mutación. Incluso cuando hablamos de enfermedades como coroideremia, la enfermedad de Best, que es una distrofia macular, o la atrofia girata, todas estas enfermedades tienen distrofia de retina y se puede confundir a veces con una retinosis pigmentaria. Esas enfermedades, el gen que está causando la enfermedad siempre es el mismo gen, y ahí es un poco más fácil hacer el estudio genético porque uno estudia ese gen que ya dijimos que podemos compararlo con un libro, y sabemos que si se trata de esa enfermedad, de ese diagnóstico, en alguna parte de ese libro vamos a encontrar la alteración, la letra cambiada, o tal vez la palabra perdida, o la página duplicada. Vamos a encontrar el error, pero son muy poquitas. Lo más frecuente en todas partes del mundo, repito, es la retinosis pigmentaria, las distrofias cono-bastón, la amaurosis congénita de Leber, y ahí no es un gen, ni dos, ni tres, son docenas de genes. Solamente para retinosis pigmentaria, que es la distrofia retiniana más común en todas partes del mundo y que ustedes seguramente conocen, que se caracteriza por que hay depósito de pigmento en la periferia de la retina, alrededor de la retina. Hay esto que se conoce como espículas óseas, que son pigmento oscuro, que le da el nombre de la enfermedad. También se caracteriza porque la vasculatura, los vasos de las venas y arterias de la retina están adelgazados, y también la papila, que es la cabeza del nervio óptico, que observamos ahí como un círculo amarillo, pues palidece, está pálido, se hace más pálido porque la retina está perdiendo células. Solamente si consideramos la retinosis pigmentaria, ahí hay casi 100 genes en la actualidad identificados para esta enfermedad. Entonces, aunque uno pueda clínicamente, con los estudios oftalmológicos y con la revisión del paciente, decir sin duda, esta es una retinosis pigmentaria, ya a nivel genético es otra cosa, porque ya tenemos ahí casi 100 genes que pueden ser responsables. Siempre es uno, pero hay 100 posibilidades. Y aquí vemos en esta lámina que hay diferentes tipos de herencia, dependiendo de lo que les comentaba hace rato. Si tenemos antecedentes en la familia, quién tuvo la enfermedad, si lo tuvo el papá o la mamá y lo tiene un hijo, podemos decir que es dominante. Si los papás están sanos, pero uno o más hijos tienen la enfermedad, podemos decir que es autosómico recesivo. Y si la enfermedad se está presentando solamente en varones en diferentes generaciones, y las mamás, las mujeres, son las que transmiten la enfermedad, pero no la padecen, podemos decir que es ligada a la X recesiva. Entonces, los genetistas nos ayudamos del árbol genealógico para poder delimitar qué tipo de retinosis pigmentaria puede ser, pero repito que en 50% de los casos, el paciente llega y nos informa que no hay ninguna otra persona en la familia con la enfermedad, y eso nos limita bastante. Y aquí hay algo importante. Entonces, esto no quiere decir que si no hay antecedentes en la familia de la enfermedad, no es genético, porque las enfermedades genéticas pueden empezar en una persona, los antepasados de esa persona ser completamente sanos, no haber antecedente de la enfermedad,
pero no deja de ser genético. En esa persona empezó la enfermedad y esa persona cuando tenga su descendencia podría transmitirla. Así son las enfermedades genéticas. Tal vez en familias empezaron hace 5 o 6 generaciones y se van presentando en todas. Y en otras se está presentando en esta persona que estamos viendo en la consulta, y cuando tenga su descendencia, pues es probable que también padezcan la enfermedad. Entonces, como ven ustedes, es algo complejo el estudio genético de la retinosis pigmentaria y de las distrofias retinianas que son relacionadas a la retinosis pigmentaria. Pero aquí viene ya la modificación del estudio que se ha dado en los últimos 10 años. Esto es algo importantísimo, no solamente para la distrofia retiniana, sino para cualquier enfermedad genética del humano, y ha sido una revolución literalmente en la manera de que estamos pudiendo hacer diagnósticos genéticos en las enfermedades hereditarias. Esto se llama secuenciación de siguiente generación. Vamos a llamarle NGS de aquí en adelante, para no dar el nombre completo. Secuenciación de siguiente generación, o NGS. Si recuerdan de las láminas anteriores, cuando hablamos de la secuenciación Sanger, que es lo que hacemos desde hace 40 años, dijimos que podíamos leer hasta 800 letras de un libro, ¿no? Y entonces si el libro tenía muchísimas letras, pues tenemos que ir leyendo de 800 en 800. La NGS nos permite leer cientos de millones de letras, cientos de millones de letras del ADN de una persona. Entonces esto ya es un cambio radical, por eso se llama secuenciación de siguiente generación. De tener la capacidad de leer 800 letras, ahora tengo la capacidad de leer cientos de millones de letras. Entonces, esto lo podemos aprovechar, se está aprovechando de hecho para tener diagnósticos cada vez más frecuentes, cada vez más precisos de enfermedades que tienen una gran heterogeneidad genética, como las distrofias de retina. Y de NGS tenemos 3 tipos de estudios principales, aunque hay algunas variantes. 3 tipos de estudios principales que seguramente ustedes habrán oído hablar de algunos de ellos. El primero se llama secuenciación de paneles de genes, se les llama paneles de genes para más corto, y significa que si nosotros tenemos 300 genes conocidos de retinosis pigmentaria y sus variantes, pues la secuenciación de paneles de genes me permitiría leer esos 300 genes o analizar esos 300 genes de manera simultánea. Y ahí voy a tener el diagnóstico genético, es decir, voy a encontrar cuál de esos 300 libros es el que tiene la alteración, y con eso puedo ponerle nombre definitivo a la enfermedad, entre otros beneficios que ya veremos más adelante. Después de la secuenciación de paneles de genes, podemos tener también la secuenciación de exoma, y esta me permite analizar los 23,000 libros de la biblioteca, no solamente los 300 de las distrofias retinianas, sino que me permite analizar los 23,000 genes o 23,000 libros. Pero tiene una limitación, que me permite solamente leer ciertos capítulos de esos 23,000 libros. Y entonces no es un estudio totalmente que sea tan completo, pero me permite analizar más de los 300 libros de distrofias retinianas. Y el estudio que es más completo hasta la actualidad se llama secuenciación de genoma completo. Ahí tenemos que podemos leer los 23,000 libros, todos los capítulos de esos 23,000 libros, los índices, los pies de páginas, las dedicatorias, todo lo que esté en esos 23,000 libros se puede analizar por secuenciación de genoma completo. Y entonces, tal vez alteraciones que se podrían pasar por alto en la secuenciación de paneles de genes o en la secuenciación de exoma, pues no se van a pasar por alto en la secuenciación de genoma completo. Y como ustedes seguramente ya habrán pensado, pues a mayor complejidad del estudio, pues mayor información tenemos. Secuenciación de paneles de genes nos da cierta información, pero la secuenciación de exoma nos da mucha mayor información, y la secuenciación de genoma completo nos da una cantidad enorme de información. Y recuerden que la meta en estos estudios pues es encontrar una alteración genética, una alteración en el ADN que explique la enfermedad de una persona, en este caso
una retinosis pigmentaria o sus variantes. El estudio que más se está haciendo en este momento es la secuenciación de exoma, porque tiene ciertas ventajas sobre la secuenciación de paneles de genes. Vamos a suponer que una persona tiene una retinosis pigmentaria y se hace un estudio genético de secuenciación de paneles de genes. Ahí en ese paneles de genes, en ese estudio, están los 300 genes que se conocen aproximadamente. Y si ese estudio sale negativo, es decir, no se encuentra una alteración genética, pues no nos descarta que la alteración esté en otro gen de los 23,000 que tenemos los humanos. Entonces, ese panel no le va a funcionar a todas las personas. ¿Por qué? Porque cada año, cada cierto tiempo, se están reconociendo, se están identificando nuevos genes de retinosis pigmentaria y de distrofias retinianas. Entonces, si ese gen nuevo no está dentro del panel, no se estudió porque no se conocía, pues ahora es necesario hacer un nuevo estudio para incluir ese nuevo gen en el análisis de la persona. En cambio, el exoma tiene todos los genes, 23,000 genes, y ahí están los genes conocidos de retinosis pigmentaria y los genes que se van a conocer en el futuro. Entonces, uno puede ir a reanalizar esos datos de secuenciación de exoma si ha sido negativo y buscar los nuevos genes que se van conociendo cada cierto tiempo. Cada año se reconocen más o menos 2 o 3 nuevos genes de distrofia retiniana y esto va a ir aumentando a medida que se estén analizando más pacientes. Y la secuenciación de genoma completo, pues que es muy útil, pero tiene una desventaja, que es que todavía su costo es elevado y también la cantidad de material, de datos que arroja este estudio, pues es increíblemente alta y no es fácil de manejar por todos los especialistas. Entonces, estos son los 3 tipos de secuenciación NGS que existen y es lo que se está utilizando actualmente para el diagnóstico de las enfermedades hereditarias de la retina, llámese retinosis pigmentaria u otra distrofia de retina. Afortunadamente, los costos de estos estudios han ido bajando drásticamente en los últimos años y actualmente pues es bastante accesible tener una secuenciación de un panel, una secuenciación de exoma y todavía no es tan accesible el genoma completo, pero también siguen los costos reduciéndose y seguramente en unos años pues tendremos los costos que tenemos de exoma para los genomas completos. Bueno, después de todos estos antecedentes, nos podríamos preguntar, se podría preguntar, pero ¿por qué es necesario un estudio genético en un paciente, en una persona que tiene retinosis pigmentaria o que tiene una de sus variantes, una distrofia de retina, que ha sido sospechada por el oftalmólogo, por el retinólogo, y que necesita confirmarse por un estudio genético? Y entonces la siguiente parte de la plática pues tiene que ver con esto. ¿Cuáles son los beneficios de tener un diagnóstico genético en una persona con una distrofia de retina? Primero es el diagnóstico definitivo. Ya decíamos que en pacientes adultos o en etapas tardías ya no es posible saber si el paciente tiene retinosis pigmentaria o tiene una distrofia conobastón o el problema fue una enfermedad de Stargardt. ¿Por qué? Porque ya los cambios a nivel de la retina son muy avanzados, ya hay muchos cambios, ya hay muchas anomalías y ya no podemos ver las características típicas de una enfermedad o de otra. Entonces el estudio genético nos permite diferenciar qué enfermedad tiene esa persona, aun cuando ya su retina tenga un daño muy avanzado. También hay enfermedades que son de otro origen, que son no genéticas y que pueden simular una distrofia de retina, una retinosis pigmentaria. Aquí les pongo una figura de un artículo de 2017, pero hay muchos otros artículos que lo han comprobado. Pacientes o personas que tienen enfermedades que cursan con inflamación crónica del ojo, por ejemplo, las uveitis. Esa inflamación crónica hace que la retina empieza a tener cambios que se parecen a la retinosis pigmentaria, pero no es retinosis pigmentaria, es una inflamación crónica. Y entonces es muy diferente tener una uveitis crónica a tener una retinosis pigmentaria.
empezando porque las uveitis pues no se van a heredar en general, y las retinosis pigmentarias sí se heredan. Entonces, un estudio genético nos permitiría decir, esto no es una retinosis pigmentaria, esto puede ser otra enfermedad, o esto no tiene origen genético. Y muy importante, una vez que tenemos un diagnóstico genético ya bien establecido, ya por fin alcanzamos un diagnóstico de cuál es la alteración genética que da origen a la retinosis pigmentaria en la persona, ya no es necesario hacer otros procedimientos diagnósticos. Muchas veces, como no se sabe cuál es la enfermedad, pues se piden muchos estudios, electroretinogramas, OCTs, fluorangiografías, a veces otros estudios, si el paciente tiene otras manifestaciones fuera del ojo. Pero una vez que tenemos el diagnóstico genético, ya no hace falta gastar más tiempo ni dinero en estudios diagnósticos adicionales al estudio genético. Sí es importante, claro, tener seguimiento de estudios para ver cómo va la retina avanzando o no avanzando en su deterioro por la retinosis pigmentaria, pero ya no hace falta otros estudios para el diagnóstico preciso de la enfermedad, puesto que el estudio genético nos lo dice de forma clara y definitiva. Bien, encontrar la mutación causante de la distrofia retiniana o retinosis pigmentaria nos permite establecer un pronóstico de la enfermedad. De acuerdo a la alteración genética, se sabe que es el comportamiento de la baja visual o no baja visual de un paciente. Por ejemplo, personas que tienen una distrofia retiniana por mutación en el gen GUSI2D, que es algo que no es tan poco frecuente, que lo tenemos, se identifica con cierta frecuencia, esos pacientes en general no pierden visión, es decir, su deterioro de visión se mantiene a lo largo de los años y no va aumentando conforme pasa el tiempo, lo que es muy común en otras enfermedades, o más bien en otras mutaciones, como por ejemplo, mutaciones en el gen RPGR1 o RDH12 u otros, sabemos que ahí va a haber un declive de la visión conforme pasan los años. Y esto es muy importante comunicarlo al paciente. Y hay otras mutaciones que se comportan de una manera distinta. Por ejemplo, pacientes que tienen mutado el gen RP65, del que vamos a hablar un poco más adelante, o gen CRB1, estos pacientes primero tienen una fase incluso de mejora de la visión. En la etapa de la adolescencia esa visión se estabiliza, no se pierde, pero ya en la etapa de adulto esa visión empieza a bajar, se empieza a perder visión. Entonces todo esto es importante porque si uno tiene ya la mutación identificada, puede decir al paciente cuál es el pronóstico que esperamos. Se espera que se baje la visión, cuánto y cuándo, o esperamos que no baje la visión. Estos nombres que les acabo de dar, RP65, CRB1, RH2, etcétera, son apenas uno de los 300 genes que ya mencionamos previamente, que son causantes de distrofias retinianas de diversos tipos. También conocer la mutación específica en un paciente con retinosis pigmentaria nos lleva a un mejor manejo médico y esto va a impactar de manera positiva en su calidad de vida. Por ejemplo, hay ciertas alteraciones o ciertas mutaciones que tienen mayor riesgo de complicaciones en un paciente con retinosis pigmentaria o sus variantes. Por ejemplo, edema macular, quístico, catarata. Y si uno sabe que el paciente tiene esa mutación y que por lo tanto tiene mayor riesgo de esto, entonces el seguimiento médico, oftalmológico por el retinólogo debe ser mucho más estrecho. Y entonces podemos reconocer esas complicaciones al principio y no tardíamente cuando ya añadieron deterioro visual al paciente. Entonces, esto también nos permite el estudio genético. Algo que se conoce desde hace varios años y es muy importante es que en pacientes que tienen mutaciones en el gen que se llama ABCA4, por ejemplo, pacientes con enfermedad Stargardt, esos pacientes no deben recibir suplementos vitamínicos, específicamente con la vitamina A, porque no solamente no les sirven, sino también van a agravar su deterioro visual por el tipo de mutación, por el tipo de gen, por el tipo de función que hace ese gen en la retina. Se sabe que si esos pacientes reciben suplementos con vitamina A, va muy probablemente a dañar aún más la visión que tienen. Entonces, aquí hay una aplicación muy
clara, muy directa de cómo el estudio genético puede modelar, puede modular, puede guiar el manejo médico de un paciente con este tipo de enfermedades. Y hay otras enfermedades como la atrofia girata, en la que también se manifiesta con una distrofia de retina, y en este caso el manejo dietético permite hacer que el daño a nivel bioquímico de la propia enfermedad sea menor y la retina pues tenga un mejor pronóstico que en pacientes que no tengan ese manejo dietético específico. Entonces hay varios beneficios. Ven ustedes que aunque si bien no todas las distrofias retinianas, de hecho la mayoría no tienen un tratamiento específico, sí hay manejo médico que nos permite hacer que la calidad de vida del paciente sea la mejor posible y que la visión se mantenga lo mejor posible. Otro beneficio de hacer el diagnóstico genético, el estudio genético, es que podemos identificar casos en que la enfermedad de retina sea parte de un síndrome. La mayoría de las enfermedades de retina, como retinosis pigmentaria y sus variantes, se manifiestan solamente en la retina y el paciente funciona perfectamente en otras partes de su cuerpo. Sin embargo, hay un grupo de enfermedades de la retina que se llaman distrofias de retina sindrómicas. Son síndromes, entonces hay afectación de la retina, pero también puede haber afectación de otros órganos, de otros sistemas, por ejemplo, el síndrome de Usher, que es de lo más común en este grupo de enfermedades sindrómicas, se acompaña de retinosis pigmentaria y de pérdida de la audición, hipoacusia. Los pacientes van perdiendo audición y esto puede ser progresivo. Y un estudio genético nos puede decir desde muy joven la persona o desde niños si se trata de un síndrome de Usher y poder darle atención también al aspecto de la audición. Hay otros síndromes como el síndrome de Bardet-Biedl, que además de retinosis pigmentaria tiene alteraciones renales, hay obesidad, hay falta de desarrollo en la pubertad y otras alteraciones. Y repito, si uno solamente piensa que la alteración es a nivel de retina y no le presta atención a otras anomalías fuera del ojo, pues vamos a tener complicaciones. El estudio genético me permitiría desde los primeros años de vida o meses de vida, si se hace el estudio, pues saber que se trata de un síndrome y que tengo que prestar atención a este tipo de alteraciones que van a venir manifestándose en esa persona. Síndrome de Alström también, diabetes, obesidad, alteraciones del hígado y del corazón. Si yo me puedo anticipar a esas complicaciones, voy a mejorar mucho la calidad de vida del paciente, pero tengo que pensar que en algún momento puede ser un síndrome genético y tengo que hacer un estudio genético para demostrarlo. Y otros síndromes como el de Cohen, que tiene alteraciones neurológicas, hematológicas y cardíacas. Aquí les muestro solamente un ejemplo de esto. Tuvimos un paciente que tenía una distrofia retiniana, mala visión desde la infancia, y además tenía polidactilia en el pie izquierdo, es decir, había 6 dedos en lugar de 5, y hay un síndrome que se llama síndrome de Bardet-Biedl, que lo mencionamos hace un ratito, que una de sus manifestaciones es precisamente la polidactilia, dedos de más. Y en este paciente nos quedaba la duda, ¿será un síndrome de Bardet-Biedl o ese dedo extra? Pues es una coincidencia, porque pues, los dedos extra pueden ocurrir en personas que no tienen una enfermedad de retina, solamente con una manifestación específica. Entonces el estudio genético nos demostró que en este paciente que tenía retinosis pigmentaria y un dedo de más, un dedo en el pie izquierdo de más, la mutación estaba en el gen RP65, es decir, no era un síndrome de Bardet-Biedl. Estas dos anomalías, retina y el dedo extra, se presentaron por pura coincidencia, pero eso me guió a mí a mi diagnóstico y no lo catalogué, no lo etiqueté como síndrome de Bardet-Biedl, gracias al estudio genético. Este gen RP65 es muy importante porque seguramente ustedes estarán familiarizados con este tratamiento que se llama terapia génica, que ya se probó desde hace varios años, que tiene su nombre comercial de Luxturna, y que básicamente pues, es un medicamento que se inyecta directamente a la retina, y lo que hace es pues que el gen que está alterado es reemplazado por ese medicamento, esa inyección que se está aplicando al paciente en su retina, es, digamos, la versión normal del gen, la versión normal del libro que
que está en nuestra biblioteca, ese libro está alterado, está mutado, pues ese libro vamos a reemplazarlo por un libro que no tenga alteraciones, y eso es ese medicamento. Pero es muy importante recordar y enfatizar que esta terapia génica solamente está aprobada y solamente está indicada para pacientes que tienen mutado el gen RP65. Es uno de los 300 genes que ya mencionamos. Pero bueno, ya hay algo, y seguramente en unos años, y lo vamos a hablar un poquito más adelante, se están desarrollando terapias similares para otros genes, de esos 300, y en algunos años vamos a tener también medicamentos como Luxturna para otros genes alterados diferentes a RPE65. Entonces, ¿cómo puede una persona saber si es candidato a este tipo de tratamientos? Pues un estudio genético nos puede decir sin lugar a dudas si esa persona tiene la distrofia retiniana por mutación del gen RP65 y es candidato a este tratamiento, o tiene mutación en otro gen y por lo tanto no es candidato en este momento a un tratamiento de este tipo. Si ustedes van a un sitio de internet que se llama Clinical Trials, ahí están registrados todos los estudios en desarrollo, en investigación para todas las enfermedades posibles. Si uno le da a filtrar por distrofias retinianas o retinosis pigmentaria, nos aparecen más de 300 estudios registrados en este momento para el tratamiento de estas enfermedades de la retina, más de 300. Sin embargo, es importante recordar también que estos estudios están en investigación, no son estudios que ya estén disponibles comercialmente ni se puedan aplicar al paciente. Pero es muy importante saber el esfuerzo que se está haciendo a nivel mundial, 300 estudios, y de aquí van a salir sin duda varios estudios, esperamos que muchos, que van a demostrar que sean efectivos y seguros. Y una vez que se demuestre que sean efectivos y seguros, ya pueden seguir el camino de Luxturna. Es decir, ya vamos a poder decir, ya este medicamento ya está listo para pacientes que tengan tal característica genética o tal enfermedad de la retina específica, pero en este momento pues no están disponibles tal como está la inyección de Luxturna, pero hay más de 300 como ustedes, como les estoy mostrando aquí, y pueden revisarlo en este sitio que se llama Clinical Trials, incluso por enfermedad específica, podemos buscarlo. Aquí hay una breve tabla sobre qué otros estudios de terapia génica se están desarrollando en el mundo, en qué año empezaron y en qué año terminaron o van a terminar. Por ejemplo, para personas que tienen mutación en el gen RPGR, esa es una mutación que nos da una forma de retinosis pigmentaria ligada al X, solamente se presenta a varones. Ahí tenemos 2 estudios que terminaron en el 2020 y 2019. Esos resultados se tienen que analizar, y si son resultados que sean benéficos y que tengan realmente un impacto probable en el paciente, pues ese estudio se puede ya abrir, se puede expandir el número de pacientes, pero no siempre los resultados son los que se esperan, y ahí tenemos que estar muy pendientes. Por ejemplo, hay otros que van a terminar en el 33, ven ustedes que los genes son distintos, y el último que está en la tabla de la derecha es para el gen ABCA4, que es para la enfermedad Stargardt, y que es un estudio bastante largo, que va a terminar en el 2034. Es un seguimiento muy largo, pero ese seguimiento largo permitiría saber si realmente es eficaz y si se puede aplicar en un número mayor de pacientes. Y otra cosa muy importante que se puede hacer ya con un estudio genético es registrar a la persona con la enfermedad y con la mutación ya identificada en un sitio que se llama MyRetina Tracker, que es de la Fundación de Lucha contra la Ceguera en Estados Unidos. Esta es una base de datos de pacientes y familias con retinosis pigmentaria o sus variantes, y que tiene la finalidad de compartir información entre los médicos y los investigadores con la meta de acelerar tratamientos, de encontrar tratamientos lo más pronto posible, y eso se logra pues sabiendo cuál es la frecuencia de los diferentes tipos de distrofias retinianas, sabiendo cuál es la progresión de la enfermedad. El paciente puede ir registrando ahí cada cierto tiempo sus datos clínicos, y eso permite
ir viendo qué tanto va aumentando la enfermedad. También se puede, con este registro, saber cuál es la frecuencia de genes alterados, es decir, qué es más frecuente en el mundo, el gen ABCA4, el gen UC2A, etcétera, y eso va a acelerar, va a ser una presión para que las compañías farmacéuticas pues se aboquen a desarrollar tratamientos de forma más acelerada, puesto que no es lo mismo decir hay 10 pacientes con enfermedad Stargardt a decir hay 1000 pacientes con enfermedad Stargardt. Y realmente de esta enfermedad pues hay miles de genes. Y también en esta base de datos, si un paciente se registra y registra cuál es el gen que tiene alterado, gracias al estudio genético, los investigadores en alguna parte del mundo pueden hacer un llamado y decir, pacientes que tengan mutado este gen específico, se les convoca a participar en un estudio de investigación para un tratamiento. Entonces, ya eso es las ventajas de este tipo de registro, que es gratis, que es anónimo, no están los datos de la persona, que no tiene fines de lucro, pero que sí puede hacer una presión internacional mundial para que los tratamientos se desarrollen de manera más acelerada. Rápidamente les muestro los resultados de un estudio que acabamos de finalizar en nuestro instituto. Son 600 pacientes con retinosis pigmentaria y sus variantes y análisis genético, aparte de su estudio de oftalmológico y genealógico. Y aquí usamos dos tipos de abordaje para el análisis genético, lo que decíamos hace rato, el panel de genes, que tiene 330 genes, y secuenciación de exoma. Los dos son NGS, pero en 400 pacientes fueron el panel de genes y en 200 pacientes fueron análisis de secuenciación de exoma. Vean ustedes los tipos de diagnósticos: enfermedad de Stargardt en el 32%, casi 200 pacientes, retinosis pigmentaria autosómica recesiva, que es lo más frecuente en todo el mundo, 30%, retinosis pigmentaria sindrómica, sea Usher, Bardet-Biedl, etc. Y así, los diagnósticos más frecuentes hasta algunos más raros o poco frecuentes. De nuestros 600 pacientes, vean ustedes, importante, 84%, más de 500 pacientes correspondieron a una herencia autosómica recesiva. En esta herencia, recuerden que los papás están sanos y uno o más hijos van a tener la enfermedad. Esto es lo más frecuente en el mundo. Y por eso muchas veces las familias dicen, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un hijo con retinosis pigmentaria si nosotros como padres estamos sanos? No tenemos ningún problema de retina. Por esta situación, por la herencia autosómica recesiva, que es la más frecuente en todo el mundo. Y entre los casos, entre los resultados que tenemos en este estudio de 600 personas con retinosis pigmentaria y sus variantes, ya diagnosticadas con un estudio genético, pues vemos que la amaurosis congénita Leber fue muy frecuente, casi 50% de las retinosis pigmentaria autosómicas recesivas. Estas se manifiestan en las primeras semanas de vida. Encontramos 18 pacientes con mutación en ERP65. Estos pacientes serían candidatos al tratamiento de inyección de terapia génica, porque ya está confirmado que tienen mutado RP65. Y entre los síndromes con retinosis pigmentaria tenemos, lo más frecuente fue el síndrome de Usher, como les comentaba. El estudio genético permite muchas otras situaciones. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado en México, en la región central del país, un área de 3 o 4 estados donde las mutaciones de BRCA4 se están repitiendo, es decir, la alteración genética es la misma. Esto se llama efecto fundador. Todas las personas con Stargardt que vienen de esa región del centro del país tienen la misma mutación genética. ¿Por qué? Porque todos derivan de hace mucho tiempo de una o dos familias y esa característica genética se está transmitiendo. Pero esto nos permite hacer mucho más fácil y barato el estudio genético, porque pacientes que lleguen de esa región con enfermedad Stargardt, pues nos vamos directamente al estudio de esa parte del gen y podemos identificar las alteraciones de manera muy rápida y muy barata. Y para finalizar, importante que ahora que tenemos mucho más acceso a los estudios genéticos, tanto como médicos como pacientes, hay que tener una precaución en los resultados, porque los resultados no siempre son tan claros como queremos los médicos y los pacientes. Hay 3 posibilidades de resultado. Uno, que el resultado de un estudio genético sea totalmente positivo, es decir, se encuentra la alteración genética y se dice aquí está la causa
de manera contundente. El otro resultado puede ser negativo, es decir, el estudio genético no permitió identificar la causa de la retinosis pigmentaria o de la distrofia retiniana. Y el tercer resultado se llama una variante de significado incierto, BUS, y ese resultado pues no permite decir con la evidencia científica actual que esa alteración genética, esa mutación sea la causa de la enfermedad. Entonces hay que tener cuidado si alguien ha recibido un estudio genético para su enfermedad de retina y la alteración genética está clasificada como BUS, variante de significado incierto, pues esa alteración genética no es todavía demostrada que sea la causa de su enfermedad genética. Por eso es muy importante que especialistas en genética interpreten estos resultados tomando en cuenta el cuadro clínico del paciente. Como conclusiones, es necesario que todo paciente con una retinosis pigmentaria o una distrofia retiniana tenga un estudio genético, que tenga acceso a él, que se lo realice, y sus familiares en caso de identificarse una causa. El estudio genético tiene implicaciones clínicas relevantes, ya vimos que tiene implicaciones o impacto en el manejo médico, no solamente tiene que ver con una terapia génica específica, sino también con manejo médico. Los estudios genéticos afortunadamente cada vez son más accesibles. Si bien hay genes que son muy frecuentemente encontrados como alterados en estos pacientes, pues hay otros que no son tan frecuentes y es necesario hacer estudios de NGS amplios y no estudios dirigidos a genes específicos porque es muy probable que salgan negativos. Y muy importante, mencionamos hace un momento, que estos resultados de estudios genéticos sean interpretados por especialistas en genética y sean explicados al paciente de manera clara sus resultados de estas pruebas genéticas. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes para preguntas o comentarios. Si hubiera preguntas o comentarios. Creo que están silenciados todos los micrófonos. Ok, ya. Sí, doctor, muchas gracias. A ver, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Y aprovechamos la oportunidad de contar con el doctor Centeno. A ver, déjeme ver, doctor, sí. Listo, ya pueden abrir los micrófonos todos. Buenas tardes, doctor Centeno, muy amable por toda su Buenas tardes. información. Tengo una inquietud. Una persona que padece un síndrome de Usher puede también tener otro síndrome más que lo afecte. Sí, es totalmente posible que podamos encontrar más de una enfermedad genética en una misma persona. Esto generalmente se puede ver con mayor probabilidad en pacientes cuyos padres puedan tener cierto tipo de relación. Recoja su juguete, señor. Juicioso. Ay, juicioso. Cierto Sí, tipo señor. de relación. Sí, Recoja creo que Lindo. bueno, sí, es totalmente probable, no se descarta. El estudio genético nos permitiría saber eso exactamente si son dos enfermedades distintas o es una sola que se está manifestando de manera un poco atípica, digamos.